Muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Yahana Gabriela. Para esta noche leemos en las Escrituras, en la Biblia, en San Juan capítulo 7, versos 37 en adelante, donde dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el Mesías identificado por sus palabras. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Mesías significa ungido, el Cristo. Y ahora encontramos que el pueblo hebreo tenía la promesa de que el Mesías estaría en medio del pueblo hebreo. Y tenía la promesa que nacería en Belén de Judea a través de una mujer virgen descendiente del rey David. Dice Isaías capítulo 7, verso 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. También en Isaías capítulo 9, versos 6 en adelante dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio en justicia y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora, en estas profecías vemos que el pueblo hebreo tenía la promesa de la venida del Mesías y que nacería en Belén de Judea. Esta misma fue la promesa que Dios hizo en el huerto del Edén a Adán y a Eva, cuando habló de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Ahora encontramos que ya a través del profeta Isaías identificó que era una mujer virgen y por consiguiente también era una mujer del pueblo hebreo para el cual esta promesa sería una realidad en el tiempo correspondiente. Ahora, ¿por qué era tan importante ver, entender, comprender, creer y recibir al Mesías en su primera venida? Recuerden una cosa muy importante que no se nos puede pasar por alto, y es que la venida del Mesías tiene dos partes muy importantes. La primera parte es la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. La segunda parte de la venida del Señor es la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo para resucitar a los muertos creyentes en Él que han muerto, que han partido, y para transformar a cada uno de los creyentes en Cristo nacidos de nuevo de este tiempo final. Hemos visto que el misterio de la venida del Señor tiene dos partes muy importantes: su primera venida y su segunda venida. ¿Y cómo podía ser identificado el Mesías, el Señor, en su primera venida? Por las palabras que Él estaría hablando, por el mensaje que Él traería. Las palabras que Él hablaba no eran palabras humanas, sino la palabra de Dios siendo hablada a través de un hombre ungido con el Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús predicó o leyó en la sinagoga de Nazaret en una ocasión, un sábado, cuando leyó en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 4, verso 14 en adelante, él dio testimonio de que esas palabras, esas profecías o esa profecía que hablaba del Mesías estaba cumplida delante de todos ellos en esos momentos. ¿En quién? En Jesús. Dice capítulo 4, verso 14 en adelante de San Lucas: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó
a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Las palabras que Cristo estaba hablando estaban dando testimonio de quién Él era. Y estaba Él dando testimonio de que Él era el Mesías, el Cristo, el ungido con el Espíritu de Dios para predicar el año agradable del Señor. ¿Y por qué no continuó leyendo ese pasaje de Isaías y se detuvo ahí, a la mitad del verso 2 de este capítulo 61 del profeta Isaías? La razón es sencilla. Vean lo que a continuación decía el resto de ese verso. Vamos a leer el verso completo. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detuvo. Lo que a continuación decía es: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El día de venganza del Dios nuestro corresponde a la segunda venida de Cristo. Ahora encontramos el por qué Él se detuvo y no continuó leyendo, porque Él en su primera venida no vino para predicar el día de venganza del Dios nuestro, en donde el juicio divino caerá sobre todas las naciones. El mismo Jesús, hablando del juicio divino que caerá sobre la raza humana, Él dijo que esos días serían como los días de Noé, que no conocieron. Eran unos días en donde se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, compraban y así por el estilo. Y no conocieron, o sea, no entendieron el tiempo que estaban viviendo, no entendieron que aquel tiempo era el tiempo final para aquella generación antediluviana. No entendieron que el juicio divino iba a caer sobre la raza humana. Aquel fue un tiempo en donde Dios juzgó la raza humana y dictó el juicio de la destrucción sobre la raza humana. Él dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. Ahora Dios dijo: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Y señaló que serían 120 años los que tendría la raza humana de ahí en adelante. Dios tuvo paciencia porque hubo un hombre que halló gracia delante de Dios, el cual ofrecía a Dios el sacrificio por el pecado, el sacrificio de los animalitos por el pecado. Y por consiguiente ese hombre llamado Noé con su familia tenían sus pecados perdonados y estaban cubiertos sus pecados con la sangre de aquellos sacrificios que ellos ofrecían a Dios. Y por esa causa Dios halló a Noé justo, porque sus pecados habían sido perdonados y estaban cubiertos con la sangre de aquellos animalitos. Por lo tanto, cuando Dios miraba a Noé, lo veía sin pecados. Disculpen. Ahora encontramos que es muy importante comprender aquellos días de Noé si queremos comprender estos días en los cuales nosotros vivimos, porque Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, donde comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No comprendieron que aquel mensaje que Noé estaba predicando era la verdad. No había caído un diluvio nunca, no llovía sobre la tierra en aquellos tiempos, pero Dios dijo que iba a llover. Y eso sería como juicio divino sobre la raza humana
y destruiría la raza humana. En la actualidad, aún con todos los adelantos científicos que hay, si cae un diluvio como aquel sobre la raza humana en todo el planeta Tierra, nuevamente la raza humana sería destruida. Ahora, aquellos días eran días en donde la gente no tenían oídos para oír la voz de Dios, la palabra de Dios a través de los labios del profeta Noé, y no tenían ojos para ver el programa de Dios para aquel tiempo, y que había llegado el tiempo para la destrucción de la raza humana, para el juicio divino. Como aquellos días, dice Cristo que será el día en que el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará. Ahora tenemos la primera venida de Cristo, la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, en donde estaba Dios manifestado a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa manifestación de Dios no la pudieron ver, no la pudieron comprender las personas que vivieron en aquel tiempo, ni siquiera el sumo sacerdote y los doctores de la ley, los doctores en teología de aquel tiempo y los miembros del concilio de la religión hebrea, del concilio del Sanedrín, y trataban de encontrar alguna palabra equivocada en Jesús para condenarlo. Pero aquel tiempo era un tiempo muy importante en el programa divino. Aquel tiempo era un tiempo de juicio divino para la raza humana. Había llegado la raza humana a un tiempo como en los días de Noé también. En aquellos días, Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo. Y también Él dijo que era también el juicio para el príncipe de este mundo, y el príncipe de este mundo es el diablo. Vamos a ver algunos lugares aquí. Por ejemplo, San Juan capítulo 12, verso 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora encontramos que en aquellos días Dios juzgaría la raza humana por sus pecados y traería la destrucción de la raza humana. Pero hubo una persona, el único que podía evitar la destrucción de la raza humana, y ese era nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, para impedir la destrucción de la raza humana, tenía que hacer algo muy importante. Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea que si Cristo no moría en la cruz del Calvario, Cristo continuaba viviendo, pero los demás seres humanos tenían que morir por sus pecados. Pero Cristo en Getsemaní, cuando orando a Dios, sudó gotas de sangre, Él decía, pasa de mí esta copa, orando al Padre. Y luego decía, ya, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. O sea, si no puede pasar de mí esta copa en donde yo tengo que morir, pues hágase como tú quieras, dijo orando al Padre. Él no podía dejar
de tomar esa copa, de morir. Porque si Él no moría, todos los demás seres humanos tenían que morir por sus pecados. Allí en el Getsemaní, cuando Él dijo, mas hágase como tú quieras, aceptó morir. Allí Él recibió todos los pecados del ser humano, de la raza humana, y se hizo pecado por nosotros. Él no tenía pecado de sí mismo, sino fueron nuestros pecados los que vinieron sobre Jesús. Él los aceptó, y por cuanto la paga del pecado es muerte, conforme a Romanos capítulo 6, verso 23, ya Jesús, al tomar nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, y la sentencia del juicio divino, que es la muerte para la raza humana, por cuanto todos los pecados de la raza humana estaban sobre Jesús, la sentencia de la muerte vino sobre Jesús. Y en la cruz del Calvario murió, llevando nuestros pecados. Por lo tanto, todos nosotros fuimos culpables de la muerte de Cristo. Todo ser humano ha sido culpable de la muerte de Cristo, porque nuestros pecados estuvieron en Él. Él los llevó. Ahora encontramos que esa era la única solución para que la raza humana no dejara de existir. Si Jesús no moría por nosotros, Él continuaba viviendo, porque Él de sí mismo no tenía pecados. Por lo tanto, sería un hombre solitario en este planeta Tierra, sin más seres humanos en la tierra. Él no deseaba, ni Dios tampoco, ser un ser solitario. Dios creó al ser humano para tener compañerismo con Él. Dios es un Dios que le gusta tener compañerismo con el ser humano. Lo encontramos en el Génesis, teniendo compañerismo todos los días con Adán. Ahora, cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario, evitó que la raza humana dejara de existir. Aquel día de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario era el día y el momento para la raza humana ser destruida. Pero todo el juicio divino cayó sobre Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona ahora tiene el derecho de creer en Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y ser lavado con la sangre de Cristo de todo pecado. Cristo hacer intercesión en el cielo con su sangre por toda persona que lo recibe como su Salvador, y ser bautizada la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y la persona obtendrá el perdón de sus pecados, será limpio de todo pecado, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así la persona obtendrá el nuevo nacimiento, de la cual Cristo le habló a Nicodemo cuando le dijo: de cierto, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y toda persona desea entrar al reino de Dios. Hay requisitos establecidos por Cristo para que las personas puedan entrar al reino de Dios. Tiene que, al escuchar la palabra de Dios, recibir a Cristo como su Salvador, creer en Jesucristo y, arrepentido de sus pecados, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y la persona obtendrá el perdón de sus pecados y
Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora podemos ver que ninguna persona puede perdonar los pecados de nosotros excepto nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que en San Lucas Cristo ordenó también diciendo a sus discípulos, dice capítulo 24, verso 45 en adelante, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahora el arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo, y por eso se les anuncia el Evangelio de Cristo y se le da la oportunidad a todo ser humano que reciba a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y la persona así obtenga el nuevo nacimiento y entre al reino de Dios y reciba vida eterna. Así es como se recibe el nuevo nacimiento. Por eso el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, también ya resucitado, dice a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona desea ser salva, desea vivir eternamente con Cristo en su reino. Y Cristo vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otra forma para tener vida eterna excepto a través de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona está llamada a asegurar su alma con vida eterna en el reino de Cristo, mientras vive aquí en la tierra. Es una oportunidad y privilegio que Dios le da a todo ser humano que desea vivir eternamente con Cristo en su reino. Ese es el único reino que permanecerá por toda la eternidad. Por lo tanto, a todo ser humano le conviene entrar al reino de Dios, al reino de Cristo, y para entrar es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, arrepentido de tus pecados, pidiéndole perdón a Cristo por tus pecados. Cristo te perdonará, te limpiará de todo pecado con su sangre preciosa y quedarás justificado como si nunca en la vida hubieses pecado, y Cristo te bautizará luego con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, necesitas, luego que has querido, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego Cristo te bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así habrás entrado al reino de Dios, habrás nacido de nuevo y tendrás vida eterna con Cristo en su reino. Y así habrás confirmado tu lugar en la vida eterna con Jesucristo nuestro Salvador. Ahora podemos ver por qué se predica el Evangelio de Cristo a toda criatura y por qué se llama al arrepentimiento a las personas, para que así Cristo perdone sus pecados, limpie a la persona de todo pecado con su sangre preciosa
y la persona sea bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego, y la persona así obtenga el nuevo nacimiento, y así entre al reino de Cristo, y así tenga vida eterna. Ya ha confirmado su lugar en la vida eterna con Cristo nuestro Salvador. Si luego su cuerpo físico muere, no tiene ningún problema. Cristo en su segunda venida, en su obra de reclamo, lo resucitará en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y a los que queden vivos, creyentes en Cristo, los transformará y les dará un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado que Él tiene, que Cristo tiene. Y entonces todos seremos a su imagen y a su semejanza, con cuerpos eternos y jóvenes para toda la eternidad. Y así seremos inmortales físicamente también. Ahora hemos visto que hay un misterio grande en la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención. Y también hay un misterio grande en la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El misterio en la segunda venida de Cristo es que Él viene para llevar a cabo su obra de reclamo, donde resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, cuerpos nuevos y eternos, y a nosotros los que vivimos nos transformará y luego nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Ahora observemos que en la primera venida de Cristo Él estuvo en medio del pueblo hebreo por cerca de 30 años y no sabían que ya el Mesías estaba sobre la tierra. Nació en Belén de Judea a través de la Virgen María conforme a la Escritura, y luego fue a Egipto conforme a como el ángel le dijo a José, para que así escapara de Herodes, el cual luego mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y luego regresó a la tierra de Israel, pero no a Belén de Judea, sino a Nazaret, y allá se crió, creció y vino a ser un carpintero de Nazaret. No fue a estudiar a una universidad, no era un eclesiástico, no era un teólogo, no era un doctor en divinidad, sino que era un sencillo carpintero de Nazaret. Pero ese era el Mesías, el ungido con el Espíritu de Dios. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Juan dice que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. Y Dios le había dicho a Juan, sobre aquel que tú veas al Espíritu descender sobre él en forma de paloma, ese es el Mesías, ese es aquel al cual tú le estás preparando el camino, ese es aquel que vendrá después de ti. Y Juan dijo, y yo le vi. Por lo tanto, él dio testimonio de que Jesús era el Cristo. En esa ocasión también dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora podemos ver que Juan el Bautista identificó a Jesús abiertamente delante del pueblo. Ahora podemos ver que Jesús es el Mesías en su primera venida. Y por las palabras que él habló, es identificado que él es el Mesías. Él mismo dijo, cuando leyó la escritura de Isaías 61, allá en San Lucas capítulo 4, verso 12 en adelante, al final, cuando terminó de leerla, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Ahora, la obra de redención Cristo la llevaría a cabo al final de su ministerio. Su ministerio sería coronado con su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, sería coronado con la obra de redención para lo cual vino Cristo el Mesías en su primera venida. La segunda venida de Cristo será coronada con la obra de reclamo, cuando resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Ahora tenemos que estar conscientes que las palabras del Mesías lo identificaban como el Mesías. Él decía: mis palabras son espíritu y son vida. También él decía, eso fue dicho por Cristo en San Juan capítulo 6 y en el capítulo 7 también el apóstol San Pedro en una ocasión dijo a Cristo: tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, el Mesías es un hombre con palabras de vida eterna. Por lo tanto, no es cualquier hombre. En el capítulo 6, verso 63, es donde dice: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo o que yo os he hablado son espíritu y son vida. También en San Juan capítulo 5, verso 24, Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y San Pedro, en el capítulo 6, verso 68, vamos a ver. Esto fue cuando se estaban yendo los seguidores de Cristo por algunas palabras que Él dijo, las cuales ellos no pudieron comprender. Cuando les hablaba diciendo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Ellos no pudieron comprender esas palabras de Jesús y se iban alejando de Jesús, se iban yendo. Y ahora vean lo que sucedió. Fue en la misma ocasión que les dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Verso 64 en adelante del mismo capítulo 6 de San Juan sigue diciendo: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean la revelación tan grande que tenía San Pedro y los demás discípulos de Jesucristo. Pedro tenía la revelación que le había dado el Padre desde el cielo de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación divina no la tenía el sumo sacerdote Caifás, ni el suegro de Caifás, que era Anás, el cual también el año anterior había sido sumo sacerdote. Esta revelación tampoco la tenían los miembros del concilio de la religión hebrea, la religión que estaba esperando la venida del Mesías. Porque la revelación de la venida del Mesías y quién es el Mesías, el Cristo, viene esa revelación del cielo, de Dios, para todos aquellos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Por lo tanto, es un asunto de Dios. También Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él dijo también que esas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y aquellos que no querían escuchar su voz y venir a Él, Él les decía: por eso ustedes no escuchan mi voz, porque ustedes no son de mis ovejas. Ahora podemos ver que hay personas que no escucharán la voz de Cristo, la predicación del Evangelio, para recibir a Cristo como su Salvador, porque no son de las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Pero hay otras personas que sí escucharán la voz de Dios, la predicación del Evangelio, y vendrá fe a sus almas y creerán y recibirán a Cristo como su Salvador, porque esas personas son de las ovejas que el Padre dio a Cristo para que les dé vida eterna. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, esas son las ovejas del Padre que le han sido dadas a Jesucristo para que les dé vida eterna. Y ahora podemos ver claramente que no todo el mundo aprovechará la oportunidad de salvación y vida eterna. A través de la historia de la raza humana ha sido así. Pero podemos ver a través de la historia de la raza humana que son millones de seres humanos los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Han confesado a Cristo sus pecados. Cristo los ha perdonado y los ha limpiado con su sangre preciosa, porque Cristo está en el cielo haciendo intercesión con su sangre en el lugar santísimo del templo espiritual. Él es nuestro abogado y sumo sacerdote ante la presencia de Dios en el cielo. Por lo tanto, cada persona que lo recibe como su Salvador, arrepentido de sus pecados, obtiene el perdón de sus pecados. Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y así la persona obtiene salvación y vida eterna. Y es confirmado en la vida eterna en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, para vivir en el reino con Cristo, en el reino de Dios con Cristo, por toda la eternidad. El día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo 120 creyentes en Cristo, vean lo que Pedro predicó en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso
34 en adelante dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego el verso 47, hablando de estas personas que creyeron en Cristo y que luego alababan a Dios todos los días, dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los que han de ser salvos son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. También encontramos a San Pablo y Bernabé predicando entre los gentiles, en donde fueron rechazados por judíos que vivían entre los gentiles. Y vean lo que sucedió. Dice capítulo 13, verso 46 en adelante del libro de los Hechos: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos era necesario primero hablar la palabra de Dios. Estos judíos vivían entre los gentiles allá en Asia Menor, a los cuales Pablo y Bernabé le estaban predicando. Porque así, sigue diciendo: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Esas son las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Cristo ordenó a sus discípulos a ir por todo el mundo predicando el Evangelio, y dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El llamado viene por medio de la predicación del Evangelio. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y la coloca en el alma de las personas a medida que la van escuchando. Y siente ahí, en su alma, que esas no son palabras humanas, sino palabras divinas, palabras del cielo, la voz de Dios, la voz de Cristo hablándole directamente a su alma y llamándolo para que venga a Él, a Cristo el buen pastor, arrepentido de sus pecados y
lo reciba como su Salvador, confesando a Cristo sus pecados, Cristo lo perdonará, lo lavará con su sangre preciosa de todo pecado y quedará como si nunca en la vida hubiese pecado. Quedará justificado ante Dios y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así la persona habrá obtenido el nuevo nacimiento, habrá nacido de nuevo, habrá nacido del agua y del Espíritu, y habrá entrado al reino de Dios. Esa persona escuchó la predicación del Evangelio, creyó y fue bautizado y fue salvo, obtuvo la salvación de su alma para toda la eternidad. Esa persona ha obtenido vida eterna, vivirá con Cristo en su reino por toda la eternidad. Si su cuerpo físico muere, Cristo lo resucitará en su segunda venida y le dará un cuerpo nuevo, lo resucitará en un nuevo cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, y vivirá por toda la eternidad con Cristo en tu reino. Y a los que queden vivos aquí en la tierra, pero que sean creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, los transformará. Y entonces todos tendremos un cuerpo como el cuerpo glorioso y glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces seremos inmortales físicamente también. Y ahora podemos ver las grandes bendiciones, los grandes beneficios que hay en la primera venida del Mesías y en la segunda venida del Mesías. Son grandes bendiciones para ustedes y para mí. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ya esa persona tiene vida eterna y no vendrá a condenación jamás. Ya esa persona ha sido sellada con el Espíritu Santo de Dios y tiene vida eterna y está en el reino de Cristo. En 1 Juan capítulo 5 versos 11 en adelante dice el apóstol San Juan: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Vean, el que tiene el Hijo, el que ha recibido a Cristo como su Salvador, tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para todos los que han creído en Cristo como su Salvador, que tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y nosotros creemos en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Ahora hemos visto nuestro tema, el Mesías identificado por sus palabras. El Mesías vino hablando de todas las palabras proféticas que hablaban de la primera venida del Mesías, y se identificó Jesús con esas profecías como el cumplimiento de esas profecías. Él dio testimonio de la verdad. Él dio testimonio de que Él era el Mesías prometido. A la mujer samaritana, cuando dijo: nosotros sabemos que el Mesías, el Cristo, ha de venir y nos enseñará todas las cosas, Jesucristo le dijo: yo soy que hablo contigo. ¿Ve? Se identificó como el Mesías prometido para
aquel tiempo. Por lo tanto, las palabras que habló Jesús, el Mesías, lo identificaban como el Mesías prometido para aparecer en aquel tiempo y tener su ministerio mesiánico de 3 años y medio. En la segunda venida de Cristo, las palabras que Él estará hablando a su iglesia lo identificarán como el Mesías en su segunda venida, el cual estará hablándonos todas las palabras correspondientes a este tiempo final, todas las profecías mesiánicas correspondientes a este tiempo final. Estará hablándonos las profecías de la segunda venida de Cristo y estará abriéndonos esas profecías de la segunda venida de Cristo y estará abriéndonos el misterio de la segunda venida de Cristo. Estará abriéndonos el misterio más grande del cielo y de la tierra, que es la segunda venida de Cristo, misterio que en otros tiempos no ha sido abierto, pero que estará abierto, será abierto en el cumplimiento del séptimo sello, el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, ya habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, habiendo lavado nuestros pecados en su sangre, habiendo sido bautizados en agua en su nombre y habiendo recibido su Espíritu Santo y por consiguiente habiendo nacido de nuevo y habiendo entrado al reino de Cristo nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo es para el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y en medio de su iglesia estará Él manifestado en el día postrero, hablándonos las palabras prometidas correspondientes a este tiempo final y abriéndonos esas profecías correspondientes a este tiempo final. Y luego que nosotros hayamos sido transformados y los muertos en Cristo hayan sido resucitados, luego Él nos llevará a la cena de las bodas del Cordero. También Él se revelará al pueblo hebreo y el pueblo hebreo lo reconocerá. El pueblo hebreo va a reconocer a Cristo, al Hijo del Hombre en su segunda venida, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque es en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en donde Cristo ha estado en el Espíritu Santo todo este tiempo del día de Pentecostés hacia acá. Por lo tanto, es su iglesia la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo. Y el pueblo hebreo va a ver el cumplimiento de la segunda venida de Cristo en la iglesia y va a decir: este es el que nosotros estamos esperando. Pero Él viene por su iglesia para darnos la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, la bendición grande es para la iglesia del Señor Jesucristo y después para el pueblo hebreo, donde Él llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, en la segunda venida de Cristo hay una grande bendición, tanto para los creyentes en Cristo, a la iglesia de Jesucristo, como también para el pueblo hebreo. Por lo tanto, es necesario que toda persona reciba a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y obtenga el perdón de sus pecados y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así obtendrá el nuevo nacimiento, habrá nacido del agua y del Espíritu, y así será colocado en el reino de Cristo, habrá nacido en el reino de Cristo, que es la iglesia
del Señor Jesucristo, y estará así preparado para el gran evento de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ya esa persona tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Si muere físicamente, va al paraíso a vivir con los santos que ya han partido en otros tiempos, en otros siglos y otras edades. Y cuando Cristo cumpla en toda su plenitud la segunda venida, su segunda venida, cuando haya terminado su obra de intercesión en el cielo, entonces resucitará a todos los creyentes que han muerto físicamente, los resucitará en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transformará, y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, inmortales y con cuerpos nuevos y glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Y luego nos llevará con Él a la cena de la boda del Cordero, la casa de nuestro Padre Celestial. Hemos visto las grandes bendiciones que hay para ustedes y para mí en la venida del Mesías, en su primera venida y en su segunda venida. Y hemos visto nuestro tema, el Mesías identificado por sus palabras. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, el Mesías identificado por sus palabras. Ahora, ¿dónde están todas las personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador personal? Aquí estamos presentes dándole gracias a Cristo por la primera venida del Mesías y su obra de redención en la cruz del Calvario. Cada uno de ustedes tiene vida eterna. Y ahora, ¿qué de las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador? Pues no tienen vida eterna, y por consiguiente no podrán vivir eternamente con Cristo en su reino cuando Él establezca su reino en este planeta Tierra. Pero toda persona desea vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer las personas que todavía no han recibido a Cristo para poder vivir eternamente? Pues recibir a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, y Cristo los perdonará y los limpiará de todo pecado con su sangre, y serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así obtendrán el nuevo nacimiento y así entrarán al reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero todos queremos entrar al reino de Dios. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos. Por lo tanto, en esta noche, los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para recibir la salvación para toda la eternidad, pueden hacerlo en esta noche levantando sus manos, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y así entren al reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y así tengan vida eterna. El Mesías identificado por sus palabras. Ese ha sido nuestro tema. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes en esta noche y en este auditorio, y que Dios continúe bendiciéndoles a todos, y que todos los que aquí estamos presentes
nos veamos en un cuerpo nuevo y eterno cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín de nuevo para que así ore por las personas que levantaron sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Gracias.